Buenas noches para todos. El tema de hoy se llama El cristiano y el trabajo. Y este tema se desprende de una de las últimas enseñanzas que se llamaba Pautas para vivir en prosperidad, siendo esta la primera que había yo incluido. ¿Por qué? Porque esta aplicaría a creyentes y a no creyentes, pero igual en cualquier caso tiene un muy buen efecto en cualquier persona y familia que decida apuntarle a esta estrategia de trabajar. ¿Trabajar cómo? Trabajar en excelencia, dejar la pereza, ser diligente, productivo, esforzado, valiente, puntual, en todo lo que hacemos. Pero cuando hablo también de esto, también hablo de voluntariados. Si uno, por ejemplo, se compromete en un voluntariado, pues eso también es un trabajo. Entonces lo tiene que hacer con esos mismos estándares de excelencia. Esta charla, pues básicamente está llena de un sustento bíblico sobre la visión que tiene Dios sobre el trabajo, pero también muchos consejos prácticos para todos nosotros. ¿Por qué hablar de este tema? Porque es preocupante estas ideas socialistas de un mayor control del Estado sobre todas las esferas, en donde están todo el tiempo abogando por mayor cantidad de subsidios de todo tipo para la población, incluso mencionando aspectos como mínimo vital, que es increíble escucharlo incluso en boca de cristianos. Entonces espero que la enseñanza de hoy sirva para poder quitar esta idea de la cabeza. ¿Por qué? Porque estos famosos mínimos vitales y subsidios, lejos de sacar a las personas de la pobreza, lo que hace es que los vuelve dependientes de las ayudas. Anula la dignidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y finalmente conduce a la esclavitud. Incluso hay personas que hablan en términos duros y dicen que se puede tratar de una generación perdida, aquella que se acostumbra a vivir con esto. ¿Qué pasa? Que fuera de todo también es un Estado que cada vez tiene un mayor control económico sobre las empresas, generándoles muchas trabas, cada vez peores, muchísimos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos entonces esas dos presiones. Por un lado, un montón de subsidios que hacen que la gente no quiera trabajar, pero por otro lado, unos empresarios y unas personas que están contribuyendo al sistema que cada vez se sienten más desanimados y también no entendiendo por qué tienen que mantener, me perdonan la expresión, a un montón de vagos. Entonces, esto es como un tema que se desprende mucho de lo que se conoce como la justicia social, que es como una escuela de pensamiento que se originó hace algunos años y que ha generado unos efectos nefastos en muchos países. Y este tema de la justicia social está supremamente apartado de lo que dice la Biblia. Entonces espero que después de que veamos esta enseñanza nos quede perfectamente claro a todos que realmente esos temas de los subsidios y mínimos vitales, no, que la única manera de salir de la pobreza es a través de generar mucho empleo, a través de unos empresarios que pueden trabajar en un libre mercado y unas personas que trabajan como Dios manda en su palabra. Esa es la mejor manera de sacar adelante un país y una familia. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y este es uno de los versículos más importantes y posiblemente es el mejor resumen ejecutivo de lo que es la ética protestante del trabajo. Y es entender que cuando yo atiendo a alguien en mi tienda, en mi comercio, o si soy doctor, o si soy profesor, realmente estoy atendiendo al Señor Jesucristo. Y si de esa manera yo trabajo, pues con toda seguridad me va a ir muy bien. Esa es la promesa de Dios. Y entonces, ¿cuál es el origen del trabajo? Porque hay personas que piensan que el trabajo es como una pesadez y que es un castigo. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si se dan cuenta que todavía no había ocurrido la caída, ¿sí? De Adán y Eva, en el jardín del Edén, pero ya había dado las instrucciones de que cultivara y cuidara el jardín, es decir, que trabajara. Entonces, no, el trabajo de ninguna manera es un castigo impuesto por Dios, era parte del plan de Dios para darle dignidad al hombre. Incluso Jesús y el Padre trabajan continuamente, como dice Juan 5:17. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús,
pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces ya sabemos que Dios, y aquí específicamente Jesús, dicen que se la pasan trabajando. Y entonces, como siempre, no existe prediclases sin algunas estadísticas. Entonces me pregunté, dije, bueno, ¿cómo estarán los niveles de desempleo a nivel mundial? Y entonces me puse a mirar este mapa de datos macro y dije yo, ¿cómo estarán, por ejemplo, los países que son protestantes, de legado protestante, que ya en más o menos en una semana estamos celebrando el Día de la Biblia, que pues conmemora la Reforma Protestante? Entonces dije yo, bueno, yo quisiera saber cómo está el nivel de desempleo en los países reformados. Alemania 3.6, Reino Unido 4.5, o sea, bajísimo. Estados Unidos 4.8, ¿sí? E incluso podría ser menor porque con este tema de los subsidios que le están dando el famoso mínimo vital, ese mínimo vital de $1,200 que le están dando a las personas, esto está quitando pues todos los incentivos para que las personas trabajen, ya les había hablado de este tema. Estados Unidos está dando un vuelco terrible por cuenta del gobierno Biden, que es demócrata, y muy pronto se va a desdibujar de todas las cosas que tanto nos gustan como modelo de país. Pero entonces Estados Unidos igual está en 4.8 y podría estar incluso menor. Japón 2.8, Dinamarca 4.4, Suiza 5.1. Entonces aquí, excepto Japón, todos estos países son reformados. Y Japón tiene también un legado de misioneros protestantes que fueron allá durante un tiempo y les enseñaron estos temas del trabajo y la ética protestante y todo eso. Ahora miremos países que no son típicamente protestantes. Brasil 13.7, Colombia 12.3, este fue una información de agosto del 2021, Italia 9.3, España 14, que todos sabemos que España todo el mundo vive en paro todo el tiempo, Sudáfrica 29 y Venezuela 58. Y aquí quiero detenerme porque las cifras oficiales de Venezuela es que es 6.4 la tasa de desempleo. Ustedes saben que este régimen, como el progresismo en general, tiende mucho a mentir. Y ellos pues no son la excepción. Entonces reportan 6.4, pero una institución económica seria, que también consulté, habla de 58% y dice que es el país con el mayor desempleo, de tasa de desempleo del mundo. De hecho, dice que en 1999 había 11.138 industrias, pero esta cifra se fue en caída libre y en el 2020 solo quedaban 2.121 operativas. O sea, se han dedicado a quebrar empresas. Mientras que de 600.000 comercios que había en el año pasado, solo quedan 2.000. Y las pocas empresas que están laborando lo hacen al 30% de su capacidad. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces aquí vemos que en la medida en que el socialismo de izquierda avanza, comienza a quebrar a las empresas, porque ya genera demasiadas trabas para que ellas puedan funcionar por el control estatista. ¿Y qué sucede? Pues que el desempleo se dispara. Y una vez se dispara el desempleo, pues también el tema de la ruina, el hambre y todos los demás indicadores que hemos venido mencionando en cada una de las conferencias. Entonces, sí, señores, hay una correlación entre las ideas socialistas de izquierda, el desempleo y la pobreza. Está totalmente, ya se los he demostrado con un montón de indicadores. Y yo dije, bueno, pero yo me acuerdo de haber hecho una conferencia de libertad y ahí hablábamos de libertad tanto humana como económica. Yo quisiera saber si existe una correlación entre libertad económica y desempleo. Y resulta que entre más libres son estos países a nivel, digamos, de economía, pero también personal, pues hay menos corrupción y hay mayor prosperidad económica. Y por ende, pues esto redunda en menores tasas de desempleo. Y ahí está la prueba. Nueva Zelanda es uno de los países que tiene mayor libertad económica. Suiza, Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos coinciden, ¿sí se dan cuenta? Entonces, cuando hay mayor libertad económica, es decir, que dejamos que los empresarios trabajen y no los agobiamos a punta de trabas e impuestos innecesarios, ellos hacen lo que mejor pueden hacer, que es generar empleo y generar prosperidad para un país, y esto redunda en que toda la sociedad está mucho más, o sea, llega a niveles mayores de prosperidad.
Y Venezuela, como siempre, tiene uno de los niveles más bajos de libertad económica, 4 puntos sobre 10. Y esto tiene que ver con esta tesis que les estoy manejando, de que en la medida en que yo quito la libertad económica, aumenta el desempleo. Entonces, ahí está. Entonces, hay que ser muy, digamos, entendidos en esto y comprender que de ninguna manera Colombia puede seguir girando hacia la izquierda socialista, porque esto es como seguirle los pasos a Venezuela. Y ya se los he demostrado con muchos indicadores. Ahora les quiero hablar de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es el libro de Max Weber. Como ustedes saben, Max Weber, o Max Weber, o como le quieran decir, pero en alemán se dice Max Weber, él básicamente era completamente opuesto a Marx. O sea, era como su archienemigo intelectual. Y él decía que básicamente el origen del capitalismo, él lo mapeó a aquellos países que habían tenido una reforma protestante, pero sobre todo de tipo calvinista. Y él decía que básicamente como que trataba de hacer un mapeo de qué estaba detrás de esas ideas. Y era que en esa época o bajo el calvinismo se cree que el éxito económico tiene una relación directa con la gracia divina. Entonces, en la medida en que las personas querían como decían, uy, pero sí, ¿será que la gracia divina está sobre mí? ¿Será que sí? ¿Será que no? El tema del éxito económico, entonces se esforzaban muchísimo para que les fuera bien. Y no solamente eso, sino que también eran muy frugales, es decir, que no gastaban tanto dinero en lujos innecesarios, ahorraban todos los excedentes, y eso también dio origen a la revolución industrial más adelante, porque tenían excedentes, digamos, de su trabajo que podían invertir en maquinarias y en cosas y en empresas, pero también mucha autodisciplina. Esto lo hacían porque ellos estaban seguros de que esto iba a poner, o sea, digamos que Dios los iba a ver con muy buenos ojos. Y también hay una cosa súper importante, el tema de la reforma, y es que para la reforma todos los trabajos son dignos, siempre y cuando, digamos, sean del agrado de Dios, obviamente. Y no hay ningún trabajo que sea indigno. Y esto hace una gran diferencia con otros países que son, digamos, que no fueron reformados, como por ejemplo España. En España hay una tendencia a mirar por debajo del hombro a los oficios manuales, como por ejemplo el campo, o toda la parte operativa, o todo lo que se hace con las manos. Y hay una preferencia por temas más humanistas, alejados del mundo, como una indiferencia hacia los bienes mundanos, un conformismo, un desprecio hacia estos oficios, y si lo vemos, eso también está reflejado en nuestra cultura colombiana, porque entonces creemos que si una persona no tiene un trabajo de oficina o de escritorio, o no tiene una carrera universitaria, su trabajo no es digno. ¿Sí se dan cuenta? Todas esas cosas nos vienen de ahí, de esa raíz, que tristemente nosotros no venimos de un país reformado. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta y ojalá pudiéramos cambiarlo en Colombia. Y entonces todos estos oficios son dignos y además son una manera de servir a las personas como si fueran el mismo Jesús. Entonces, si yo soy panadero, yo le hago el pan a Jesús. Si yo soy una persona que tiene una peluquería, yo atiendo a ese cliente como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Y si yo soy profesora, mis alumnos son como si yo estuviera ahí sentado a Jesús. Imagínense la diferencia, cómo trabaja uno cuando uno piensa así. Y eso también dio origen ¿a qué? A profesiones mercantiles y más industriales. Entonces, por eso es que de aquí sale todo lo que es el capitalismo, de estos países que vienen de protestantismo calvinista. Y acá hay una frase que dice, Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Cada pedazo de vida, una buena obra y una perfecta conducta. Y esto viene del calvinismo. Entonces, estos países en gran parte vienen de ahí, por ejemplo, Suiza. Entonces, y es muy interesante. Sigamos con algunos principios bíblicos. El trabajo dignifica al hombre, ya hemos hablado de eso en el tema de la ética protestante del trabajo. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Entonces, esto es muy importante, o sea, definitivamente es totalmente en contra del diseño divino, el tema de los subsidios y el tema del mínimo vital. O sea, es totalmente contrario, y uno se da cuenta que los países que lo han aplicado van definitivamente al hoyo y están generando generaciones perdidas por esto.
Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, esas ideas que son del tema de los subsidios y del mínimo vital y la justicia social, todo eso son ideas comunistas. Y esto lo que es una maldición para una sociedad, porque desincentivan el trabajo y traen miseria para toda la nación en un conjunto. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros recibimos tantas personas que nos piden dinero en los semáforos o en nuestras casas, cuando tenemos la puerta a la calle, no sé si les ha pasado que todos venden bolsas plásticas o sencillamente te piden plata porque sí. Y a mí esto me ha generado como que yo digo, no, siempre les digo, por favor, no sigan vendiendo bolsas plásticas porque es que todos venden lo mismo. Y siempre me he empeñado, mira, tú podrías vender esto, podrías vender lo otro, y todos siguen vendiendo la bolsa plástica. Entonces, esto es una tragedia. Entonces, yo los invito a que les apoyemos a estas personas, tanto desde las iglesias como entre nosotros, a ver si les podemos ayudar a encontrar su verdadera vocación, ese llamado que tienen, como la razón por la cual Dios los creó, e invitarlos a que hagan actividades diferentes que tengan más que ver con ese diseño divino, ¿sí? O que por lo menos vendan productos más útiles que a que vengan 20 vendedores de bolsas en un día. Entonces, esta es como la invitación a que pensemos en cómo podemos capacitarnos y capacitarlos para que podamos tener cada vez más alternativas de hacer diferentes oficios. Recuerden que Calvino y Ginebra, una de las cosas que más hacía era un plan de progreso personal. Entonces tomaba a cada una de las personas que llegaban nueva a la iglesia en una situación, digamos, precaria, y ahí lo iban organizando para que fuera saliendo adelante, porque no se iba a quedar ahí dependiendo de todo el mundo indefinidamente. Una ayudita inicial sí, pero no le iban a dejar ahí. Entonces, plan de progreso personal. Diligencia. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. ¡Wow! ¡Qué promesa! El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Entonces, ¿qué pasaría si le preguntaran a tu jefe o a alguien que ha trabajado, para el cual tú has trabajado, qué puede decirme de tu trabajo? Me diría que tú eres diligente, ¿sí? Y es que esto lo he conocido yo en mi vida, muchos problemas dame un segundo acá, hemos visto, por ejemplo, casos en donde en los equipos de trabajo se generan muchas crisis, porque hay personas que no trabajan a un buen ritmo, que continuamente no cumplen los compromisos, que dejan botado el equipo, que se hacen los locos, no contestan las llamadas. Y esto es terrible porque a lo último los más diligentes terminan siendo más recargados en un equipo de trabajo. Esto no debe suceder entre los cristianos, de ninguna manera. Y lo otro es que tenemos que estar apartados de discusiones y chismes porque nos quitan pues toda nuestra energía y no trabajamos como se debe. Y también para poder trabajar más diligentemente, pensemos mucho en cómo incrementar nuestra productividad y la de nuestros empleados. Cómo podemos, no sé, de alguna manera aumentar, no sé, la tecnología o la manera en que lo hacemos. Bueno, entonces ahí está la llamada pues a capacitarnos. Bueno. Siguiente, ser fieles y honestos. Es algo pues clave porque todo trabajo es digno.
El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, hay veces en que hay personas que si no es un trabajo que no es espectacular, pues no lo toman, porque no es digno de ellos. Y Dios nos dice, mira, a veces uno tiene que de pronto empezar por algo más pequeño y demostrar que es fiel. Y de esa manera uno va a seguir como avanzando en esa empresa o en esa organización. Pero también es que si uno quiere lo de uno, lo primero es ser fiel en el terreno del otro. Si yo quiero tener una empresa, pues algún día me va a tocar primero ser empleado, pero tengo que ser muy fiel en esa empresa en la que estoy hoy en día para que yo pueda tener una empresa mía y finalmente me vaya bien y mis empleados también sean honestos, ¿sí? Entonces, otra cosa que yo estaba pensando en esto es que debemos escoger un buen equipo de trabajo en las empresas, personas íntegras en todos los aspectos, porque lo que sí también hemos visto es que el pecado de los demás entorpece el trabajo. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene una vida muy descuidada a nivel, digamos, sentimental, eso trae un montón de tensiones a un equipo de trabajo. Una persona que de pronto no tiene como su esposo y sus hijos, sino que continuamente tiene relaciones fallidas con hombres e hijos con varias personas, es un problema para uno como empresario. Entonces, también son consideraciones, ¿no?, que hay que tener. O personas, por ejemplo, que reciben un salario y que tan pronto son contratadas, es como si tuvieran excusa para ir a hacer 20.000 citas médicas, atender temas personales, pedir permisos para todo, o incluso usan la iglesia como una excusa para no trabajar. No, es que yo no puedo trabajar, me tengo que ir temprano porque es que tengo hoy tal cosa. Y así, y entonces, ¿qué piensan los no creyentes? Dicen, pero esta gente cogen a la iglesia como una excusa para no trabajar y nosotros aquí pues y clavados. Si se dan cuenta, todo lo que hacemos es un testimonio. Y también para los empresarios o las personas que dan trabajo. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Entonces tenemos que, definitivamente, si tenemos personas a cargo, tenemos que honrar esa relación laboral que tenemos y pagar a tiempo y pagar lo mejor que podamos, ¿sí? Es ese trabajo que están haciendo para nosotros. Bueno, ¿y cuál es la promesa? Una gran recompensa. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Entonces, dice que el que se esfuerza en su trabajo terminará con riquezas en este mundo, pero también, como ha sido fiel, riquezas en el reino de Dios. Además de los antecedentes citados. Bueno, muy bien. Es importante también que cuando tenemos un trabajo o tenemos un oficio, tenemos que diezmar. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y yo les puedo decir que yo hace mucho tiempo que diezmo, juiciosa, doy el 10% de lo que yo me gano y a mí nunca me falta el trabajo, nunca. Siempre el Señor me provee y me salen oportunidades a cada rato de poder obtener ingresos. Entonces yo creo firmemente en este principio. El descanso del domingo es importante. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Entonces, Dios también ha dispuesto el descanso. 6 días trabajamos, un día descansamos, así como Dios descansó. Es para que le santifiquemos este día a Dios y vayamos a la iglesia, porque para eso fue que lo creó. De hecho, estaba mirando y dije yo, pero este tema de que la gente descansa el domingo, ¿esto siempre ha sido así? No, no siempre ha sido así. Fue creado en el 321 después de Cristo por Constantino. Era una fiesta pagana, que era para el sol invicto,
pero por mucho tiempo la humanidad tuvo que trabajar el domingo. De hecho, en el siglo XIX, esto fue el estándar de facto, hasta que finalmente, comenzando en 1900, comenzaron las legislaciones de los países, ya no era un tema confesional, sino ya era un tema como de reivindicación de derechos, comenzaron a prohibir que obligaran a los trabajadores a trabajar el domingo. En Colombia fue en 1926, entonces esto no siempre fue así. Muy importante tener un balance en nuestra vida para poder descansar, realmente tratemos del domingo no hacer nada, que sea una excepción si nos toca, y sobre todo para cuidar a la familia, ¿sí? Para eso es que realmente también está este día, para cuidar a nuestra familia. Y otra cosa que se ha visto es que en las iglesias las personas, cuando siguen estos principios, pueden ser muy bendecidos. Entonces son tan bendecidos que ya ni a la iglesia quieren ir porque tienen paseos de fin de semana todo el tiempo, tienen que ir al club, porque han sido tan bendecidos con estos principios que les estamos diciendo el día de hoy, que ya se olvidan de lo más importante, que es Dios. Entonces, cuidado también con eso. Y ya para terminar, un versículo, que es la importancia de que nosotros disfrutemos de nuestro trabajo, porque es una manera de alabar a Dios. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esa es su recompensa. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de venir después de él? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues alegrarnos en nuestro trabajo, trabajar en algo que nos guste, ¿sí? Y llevar a cabo como esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Preguntémosle al Señor, ¿para qué me creaste? ¿Para qué soy buena? ¿Qué se me facilita? ¿En qué me siento feliz sencillamente trabajando todo el tiempo? Y agradezcamos por el trabajo que nos llega. A veces somos muy desagradecidos y no tenemos sino quejas hacia la empresa en la que estamos. Eso no lo podemos permitir. Entonces, comencemos a ver las cosas positivas de ese lugar en el que estamos. Y si definitivamente ya no aguantamos más la situación, pues pensemos en que tal vez es el momento de dar un paso a un lado, pero no nos quedemos en un sitio con amargura, con resentimiento, con chismes, con intrigas, porque no hacemos un buen equipo con las personas y tampoco nos hacemos un favor a nosotros mismos y esto no agrada a Dios. Entonces, esa es la invitación final. Bueno, gracias Señor por este mensaje en el que todos somos ministrados. Señor, te pido que estas palabras pasen de la palabra, Señor, a la acción y que Colombia se vea restaurada, Señor, que haya una gran reforma en Colombia, Señor, y que podamos trabajar así como hablamos esta noche, que así trabajemos, Señor, para que podamos honrarte con nuestro trabajo, Señor, y que de esta manera podamos proveer para nuestras familias y podamos transformar a nuestra sociedad, Señor. No permitas que Colombia caiga aún más en el socialismo de izquierda, Señor, que es una ideología que no tiene nada que ver con tu palabra, Señor, y que solamente trae ruina a las naciones, Señor. Protégenos del mal. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Sarita, muchas gracias. Interesante.